La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto militar más importante del siglo XX y se considera una prolongación de la Primera Guerra, pero con características propias. Antecedentes políticos de la Segunda Guerra Mundial. Las causas políticas. Los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial eran débiles e injustos para las potencias centrales. Alemania tenía que pagar indemnizaciones y reparaciones durante casi 100 años, sin olvidar que en el Tratado de Versalles, Alemania también tuvo que reducir su flota y ejército y al pueblo germano no les gustó. Por otro lado, se fragmentó el territorio germano y austrohúngaro. A continuación, Alemania e Italia comenzaron con gobiernos fascistas, con Hitler y Mussolini, y empezaron con políticas expansionistas. Hubo varias guerras y asaltos que también influyeron en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Son estas: asalto de Italia a los territorios de Albania y Etiopía, intervención de las tropas alemanas e italianas en la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, intervención de Estados Unidos en la Guerra Sino-Japonesa para ayudar a los chinos. En 1938, con el Pacto de Múnich, Alemania invadió Austria, al año siguiente Polonia, y este fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Guerra de relámpagos. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania decide poner en práctica una táctica militar llamada Blitzkrieg, que traducida al español quiere decir guerra de relámpago. Esta nueva estrategia militar consistía en atacar al enemigo de una manera rápida y simultánea. Por lo general comenzaba con un ataque por vía aérea. Luego la entrada de tropas a bordo de tanques y unidades de infantería, listas para ocupar el territorio enemigo. El objetivo principal de esta maniobra era causar el mayor impacto posible en un periodo de tiempo corto. La característica principal de la guerra relámpago era el elemento sorpresa, ya que se trataba de que las fuerzas enemigas quedaran neutralizadas. Al encontrarse desprevenidas, este tipo de ataques también generaba otros efectos en el enemigo, y era que lograba inmovilizarlo psicológicamente, ya que la magnitud y la rapidez con la que se actuaba pretendía evitar que el bando atacado reaccionara y por ende se desmoralizara. El concepto de guerra relámpago fue aplicado durante los años 40 por el gobernante de Alemania, para ese entonces era Adolfo Hitler. Este personaje se encontraba deseoso de conquistar gran parte de Europa, por lo que requería de maniobras efectivas e inmediatas que lo ayudaran a hacerlo. Generalización del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. El segundo hecho que determinó la generalización del conflicto fue la entrada de Estados Unidos en la guerra, tras el bombardeo japonés de la base americana de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. La participación de Estados Unidos en el continente fue irrevocable. La Unión Soviética solicita apoyo para una contraofensiva. Hitler decide en 1942 invadir la URSS por el sur de Leningrado. El ejército estadounidense continúa la batalla contra Japón en el Pacífico. En julio de 1942, Mussolini es expulsado de Italia. El gobierno italiano inicia las negociaciones, concluyendo con la forma del armisticio. En 1943, la guerra comenzó a inclinarse hacia el lado de los aliados. Alemania sufrió una derrota en la batalla de Stalingrado. El ejército rojo detiene a los alemanes. Los soviéticos logran someter al ejército alemán y lo celebran con un desfile en Moscú. Oficiales y civiles alemanes deciden que la única forma de dar fin a la guerra es la eliminación de Hitler. Las tropas aliadas invaden Italia y los estadounidenses destruyen en flota japonesa en el Océano Pacífico. Cuarta etapa.
el fin de la Segunda Guerra Mundial. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega al campo de concentración de Auschwitz en Polonia y liberan a miles de prisioneros que se encontraban en ese lugar. Gracias a este hecho, la opinión pública empieza a conocer los horrores del Holocausto judío y su verdadero alcance. En febrero, los aliados bombardean Dresde. En ese entonces fue considerado uno de los mayores bombardeos realizados a una población civil, ya que el resultado fue conseguir la casi total destrucción de toda la ciudad. En abril, los rusos llegan a Berlín y ganan la última batalla europea. Pero en ese mismo mes sucede el fusilamiento de Mussolini y el 30 de abril el suicidio de Hitler en Berlín. De esta manera, la Alemania nazi se rinde ante los aliados el 9 de mayo de abril de 1945 y así termina la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero la guerra continúa en algunas zonas de Asia y Japón. Es ahí donde lamentablemente el 6 de agosto Estados Unidos lanza una bomba a Hiroshima y 3 días después, el 9 de agosto, lanza una bomba nuclear en Nagasaki. Lamentablemente tuvieron que suceder estos hechos para lograr la rendición de Japón ante Estados Unidos. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron particularmente atroces. Algunas de ellas fueron inicio de un mundo bipolar. Las potencias europeas, tanto aliadas como del eje, quedaron al final del conflicto, tan debilitadas económicamente y políticamente, que la conducción de la política mundial pasó a dos nuevas superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, dando así inicio a la Guerra Fría. Luego vimos lo que es la devastación casi total de Europa. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos de las principales ciudades europeas. Esto requirió luego grandes inversiones económicas para su paulatina construcción, como el llamado Plan Marshall por los Estados Unidos. Hubo una división de Alemania. Una vez derrotada Alemania, su territorio pasó a control de los países aliados y de la URSS, por lo que se dividió al país en dos naciones completamente distintas: la República Federal Alemana, con sistemas capitalista y bajo control de los norteamericanos, y la República Democrática Alemana, con sistema comunista y bajo admisión soviética. Alemania volvieron a unificarse en el 1991 tras la caída del muro de Berlín. Después tuvimos una descolonización, la cual hubo pérdida de poder político y económico de Europea. Después tuvimos la cantidad de muertos entre 55 y 70 millones de personas, con militares y civiles indistintamente. Se puede establecer que la Segunda Guerra Mundial trajo consigo enormes consecuencias para el mundo, y las más dolorosas pues fueron las pérdidas humanas, ya que un sinnúmero de personas fallecieron entre civiles y militares guiados por dirigentes los cuales se consideraban de razas superiores y, por qué no decirlo, inmortales, los que solo buscaban aliarse entre países para conseguir el poder absoluto y la conquista del mundo con métodos déspotas e inhumanos, sin importarles la cantidad de personas que podían morir y sin importar más que su triunfo. En este lapso de los 6 años que duró esta guerra, se puede evidenciar el deseo de venganza, la rabia, la desesperación, la inconformidad y el deseo de conseguir lo que no se logró en la Primera Guerra Mundial, y que según sus protagonistas el único camino que encontraron fue la guerra. Algunos dirigentes, aunque se consideraron líderes y triunfadores, no les fue muy bien, ya que a partir de esta guerra se vieron divididos con grandes pérdidas humanas, territoriales y también económicas, y derrotados en su mandato, como el caso de Adolfo Hitler, político alemán capaz de movilizar a todo el pueblo de Alemania para lograr una guerra en la cual perdió y la que lo llevó a su terrible desenlace.